Nos encontramos ya en el cuarto domingo del tiempo ordinario y la liturgia de este domingo nos invita a considerar cómo el rechazo de algunos es puerta de salvación para otros. Y en esto ha consistido el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy comienza con las palabras con las que terminaba el Evangelio del domingo anterior. Hoy se ha cumplido esta escritura. Y curiosamente conviene analizar la actitud del pueblo, o mejor dicho, de los paisanos de Jesús en aquella sinagoga. En un primer momento, los paisanos de Jesús reciben su mensaje con admiración y con asombro. De hecho, dice el texto, quedaron admirados por las palabras de gracia que salían de sus labios. Pero ese entusiasmo solamente durará un momento, porque después sus paisanos preguntarán: ¿no es este el hijo de José? Y esta pregunta, o esta mejor dicho expresión, es un sarcasmo, es una crítica sarcástica. Es como decirle: este es un don nadie. ¿Cómo es posible que salgan palabras de sabiduría si es un simple artesano? Fíjense cómo del asombro y de la admiración pasaron a la confusión. Confusión, cómo éste habla palabras de gracia si nosotros le conocemos. Una artesanía nada más, un hombre sin instrucción. Pero no solamente queda en una actitud de crítica sarcástica, sino que luego pasan al rechazo y por lo tanto a la incredulidad. Al punto de que querían matarlo. Y esto, queridos hermanos, también nos puede pasar a nosotros. En nuestro camino de fe, tal vez en un primer momento hemos recibido a Jesús con asombro, con admiración, pero después ha surgido la crítica. Y tú me dirás: Padre, ¿cómo surge la crítica? Pues muy sencillo, cuando comenzamos a criticar algunas enseñanzas del Evangelio. ¿Por qué la Iglesia dice que el aborto es pecado? ¿Por qué la Iglesia no está de acuerdo con el matrimonio homosexual? ¿Por qué la Iglesia tiene que decirnos que la única unión legítima entre un varón y una mujer es a través del sacramento del matrimonio? Y que toda unión fuera del sacramento del matrimonio es concubinato. ¿Por qué la Iglesia nos dice que las relaciones prematrimoniales son pecaminosas? ¿Por qué me tengo que confesar ante un sacerdote que tal vez sea más pecador que yo? Y comenzamos a criticar, y normalmente criticamos a la Iglesia, y nos olvidamos que la Iglesia no hace otra cosa que transmitir el mensaje de Jesús. No es el mensaje de la Iglesia. La Iglesia simplemente transmite el mensaje de Jesús. Y tal vez abiertamente no rechacemos o no digamos con nuestras palabras de rechazo a Jesús, pero ¿cómo va nuestra vida? Muchas veces con nuestra vida le rechazamos. Porque pudiendo salir de situaciones de pecado, permanecemos en situaciones de pecado. Distinto sería una situación en que es difícil salir o sacar aquel obstáculo para regresar a la gracia de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, pudiéndolo hacer,
no nos confesamos, no nos acercamos a la Eucaristía, pudiéndolo hacer. E inconscientemente comenzamos a tener una actitud de confusión ante Jesús. Y es más, a veces caemos en el absurdo de decir, yo vivo la fe a mi manera. Y no nos damos cuenta que con esto rechazamos a Jesús, porque no hay más que dos caminos. O creemos en la fe en Jesucristo, o creemos en la fe fabricada por nosotros mismos. Pero no es la fe cristiana, no es la fe de Jesús. Y fíjense, cuando los paisanos de Jesús le critican, Jesús es más provocador y les pone dos ejemplos muy sencillos: la vida de Sarepta y Naamán el sirio. ¿Qué tenían en común estos dos personajes? Que los dos personajes no pertenecían al pueblo de Israel, eran paganos. Y se habla también de los profetas Elías y Eliseo, profetas que surgen en un contexto de completa incredulidad en el pueblo de Israel. El pueblo rechazaba a los profetas Elías y Eliseo e iban a los profetas que le decían cosas que ellos querían escuchar, pero que no eran la palabra de Dios. Y Jesús es provocador. Israel incrédulo, quienes reciben la bendición de Dios, dos paganos: la vida de Sarepta, Naamán el sirio. Hoy conviene revisar nuestro camino de fe, queridos hermanos, y ver en qué situación estamos ante el Evangelio y cuál es nuestra actitud respecto al Evangelio y cómo esto se refleja en nuestra vida. Hoy se habla de esa fuerza profética de Cristo. Y esa fuerza profética, como lo enseña la historia de Israel, y será la misma historia de Jesús, trae rechazo. Muchos rechazarán. Tú y yo, ¿en qué grupo estaremos? ¿De los que rechazarán a Jesús o de los que acogerán a Jesús y su mensaje de conversión? No es una respuesta fácil que dar, porque hay que mirar la vida. Hay que mirar nuestras acciones. Es muy fácil decir que creemos en Dios de la boca para afuera, pero con nuestra vida realmente damos fe a las palabras de Jesús. Pidámosle al Señor que nos conceda realmente esa gracia de comprender que el mensaje que transmite la Iglesia no es suyo, sino de su esposo Jesucristo. Y que realmente abramos el corazón, que no seamos cabezas duras. Si sabemos que tenemos que convertirnos de algo, hagámoslo pronto. Si sabemos que necesitamos acercarnos a los sacramentos, hagámoslo pronto. Tengamos cuidado que nuestro rechazo puede ser el alejamiento o puede ser ocasión para que otros se salven, bajo nuestro perjuicio, porque hoy se nos predica a nosotros, para hoy llega la palabra a nosotros. Por algo estás aquí tú, por algo estoy aquí yo. Hay hermanos que no han venido, pero hoy recibes tú ese mensaje. No mires el del costado, no mires este pedrecito, no, esta palabra es para ti. Pidamos al Señor que nos ayude para que realmente nuestra fe vaya madurando y que el asombro que hemos tenido en algún momento por la vida de Jesús madure y no sea ese camino de los paisanos de Jesús que pasan del asombro a la confusión y de la confusión al rechazo y a la incredulidad. Que así sea.